A ver, para preguntar, según alcanzo a apreciar de lo que han sido el desarrollo incluso de lo que ustedes han trabajado a lo largo de su profesión, a ver, te pregunto en concreto, Kenneth, en días pasados congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a autoridades comerciales de su país en que externan sus preocupaciones, señalan que esta reforma prevé acciones discriminatorias y arbitrarias para empresas norteamericanas, mencionan que favorecen a Pemex, podría causar que México viole el IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos ambientales internacionales debido al alto contenido de azufre en el combustible de Pemex. ¿Qué piensan de esta postura? Y también, pues, lo que algunos congresistas estadounidenses ya están pidiendo que renuncie el señor Ken Salazar, tu tocayo, Ken Salazar, por el tema de lo que declaró, que me da la impresión de que dijo una cosa y luego dijo otra, Ken Salazar. No sé si yo estoy en lo correcto ahí. O sea, primero dijo Ken Salazar sí, pues que estaba en su derecho, pero como que matizó días después. Pero bueno, esto es una interpretación, no entro en eso. Vayamos rápido a esto, si te parece. Nos hemos concentrado sobre el tema constitucional, sí. si el TEMEC contiene compromisos de energía. Quisiera ver si me pueden apoyar en la presentación con una lámina que explica también este tema del impacto negativo en materia de nuestros compromisos ambientales, donde también puede haber disputas comerciales importantes, además de la afectación a la competitividad y al bienestar de nuestro país. Entonces, no sé si pudieran poner, después de la última lámina, exacto, ahí, la siguiente. La siguiente. ¿Es esa? Exacto, ahí está. En términos del impacto en materia ambiental, y que tiene que ver en parte con esta pregunta, un estudio del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos señala que con la reforma como está planteada, las emisiones de CO2 aumentarían hasta 73 millones de toneladas. Incrementaría el consumo de fuentes de carbono negro y además, por los elementos, digamos, de crear desincentivos en contra de las energías renovables, la generación de energías renovables caería en un 90%. Tenemos compromisos específicos de calidad de aire en el TEMEC que se estarían violando. Tenemos compromisos y objetivos, contribuciones nacionalmente determinadas dentro del Acuerdo de París, es decir, los niveles que tiene que tener México de energía limpia, ese 35% de energía generada para el 2024. Y hay una incongruencia entre lo que plantea la reforma, por un lado, y lo que estamos persiguiendo en materia de integración económica en América del Norte. Estamos llegando a acuerdos a nivel de líderes, esto a nivel del presidente López Obrador y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para echar a andar una estrategia conjunta para reducir el metano y carbono negro, acelerar el despliegue de energía renovable, atraer inversión en vehículos eléctricos y todo lo que viene siendo la cadena de proveeduría del sector automotriz, semiconductores, etcétera. Entonces, no nos concentremos nada más en los aspectos específicos de lo que dice el tratado, que es muy importante, la parte que se violaría, sino también el impacto que se tendría en el medio ambiente y en la competitividad. Y la respuesta directa ahí es sí, podría haber cuestionamientos y violación de acuerdos ambientales multilaterales, que por cierto, debo señalar, la administración del presidente López Obrador, cuando renegoció el tratado, cuando se reabrió y renegoció el protocolo modificatorio, fortaleció ahí los compromisos ambientales de México, sí, incluyendo directamente qué acuerdos multilaterales ambientales se deben cumplir, entre ellos el protocolo de Montreal para protección de la capa de ozono, y facilitó el hecho de que se pudieran llevar a la mesa casos ambientales. Esto es algo muy positivo. Desafortunadamente, con esta reforma abre la puerta para que nos peguen con un caso de esa naturaleza. A ver, Almudena, ¿el hecho de que no haya reserva explícita en materia energética en el TEMEC es razón suficiente para que el Congreso mexicano no intente una reforma constitucional? Mira, Javier, creo que está... Bueno, parece que no está muy claro, ¿verdad? Lo que dice yo creo que es complejo el asunto. Yo creo que estamos ante un asunto que tiene una enorme complejidad. Sí, es bastante complejo, pero me parece que se tiene que tomar en cuenta todo el contexto y todas las circunstancias específicas en las que se está llevando a cabo esta propuesta. Claramente la exposición de motivos enlista todas las circunstancias que dan pie a que exista una reforma constitucional, y es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos porque efectivamente, como dice el doctor Raúl, hay una crisis como Estado. Entonces, esto es una expresión para poder resolver la crisis. Esta es la propuesta que se tiene sobre la mesa, y por eso es que se tiene que hacer muy cuidadosamente el análisis sobre cuál es el efecto, no tanto hacia el texto, sino cuál sería el efecto realmente que se tendría en la competencia y demás. Y aprovecho para decir que
aunque se llame Tratado de Libre Comercio, me parece que tenemos que dejar a un lado la idea de que solo habla de comercio. El mismo tratado establece un balance entre las expectativas de la inversión extranjera y la facultad del Estado de regular. Entonces, aunque se llame Tratado de Libre Comercio, no solo habla de comercio y no es 100% tendencioso hacia los inversionistas, sino que es un tratado de una nueva generación que también tome en cuenta los derechos de los estados. A ver, abogado, doctor, si la aprobación de la reforma constitucional incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la participación de privados y empresa pública dentro del marco eléctrico mexicano, ¿se incumpliría el TEMEC? ¿Quieres que la vuelva a hacer? Por favor. Sí. Si la aprobación de la reforma constitucional, ¿no?, incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la participación de privados y empresa pública dentro del mercado eléctrico mexicano, ¿se estaría incumpliendo el TEMEC? No veo por qué. Y no veo por qué, porque finalmente, en congruencia con lo establecido en el capítulo 8, sí, México estaría ejerciendo a través del constituyente permanente su potestad soberana de modificar a la Constitución en un sentido pleno, como plantea la iniciativa del presidente, o con las modificaciones que hipotéticamente se pueda hacer a lo largo del proceso parlamentario. Yo insisto en que el sector energético está fuera del TEMEC. Si bien es cierto, existe este precepto 27 de la Convención de Viena, que bien refiere Ken, sí, existe arriba el artículo 26 de la Convención de Viena, que establece la regla pacta sunt servanda. Los pactos deben ser respetados. Y aquí tenemos, en el capítulo 8, un pacto puntual en el sentido de que Canadá y Estados Unidos se comprometieron a respetar la soberanía legislativa de México para modificar la Constitución. Entonces no veo dónde pudiera haber un conflicto, una colisión entre, como finalmente quede la propuesta presidencial, que nosotros esperamos que quede tal cual, y los compromisos del TEMEC, porque el sector energía está fuera del TEMEC. Esa fue la voluntad jurídica del Estado mexicano. A ver, iba a hacer una pregunta, Ana, pero nomás déjame para acabar. ¿Piensas igual que de lo que dice el doctor? No, porque básicamente regreso al argumento de ¿Está que, o no el sector energético? Por supuesto está, es lo que he dicho desde el principio, está no solo en los temas relacionados con inversión, empresas propiedad del Estado, cualquier reglamentación secundaria que se establezca tiene que estar justificada con base en criterios técnicos y científicos para no representar una violación en materia de acceso a mercado. Yo creo que aquí sí me gustaría tocar brevemente un tema. Se hablaba del balance entre el comercio y el derecho de los estados. No creamos un falso debate, es mi pregunta, al establecer esta situación y con la reforma, en donde ponemos de un lado al Estado y el otro al sector privado. En realidad lo que hemos visto a lo largo de las décadas es una coordinación, una cooperación creciente a raíz de la reforma del 2013, en donde la carga de la inversión, sobre todo en energías limpias, la lleva el sector privado, trabajan de la mano con la Comisión Federal de Electricidad y en ese sentido se fortalece la capacidad de invertir en nuevas tecnologías. O sea, dejemos este debate de que el Estado está ahí para proteger al ciudadano y los privados están ahí para obtener únicamente rentas. Yo creo que hay que ver el Tratado de Libre Comercio como un instrumento que busca facilitar el comercio y la inversión. En ningún momento se busca a través del tratado privatizar o ir más allá de lo que está establecido en nuestro marco jurídico. El Estado, en el régimen vigente actualmente, mantiene la rectoría del sistema eléctrico, mantiene la capacidad de la planeación, lo hace a través del SENACE y sobre todo un aspecto fundamental del que se habla poco, se garantiza este derecho del Estado de tener exclusividad en materia de transmisión y distribución de energía. Por eso están establecidas las reservas en el Acuerdo Transpacífico, en el TEMEC, sí, y en el Tratado con la Unión Europea. ¿Quién nos va a resolver esto, Almudena? ¿De si está o no está? ¿Quién nos lo va a resolver? A ver, doctor. Muy bien. Tiene que ver con inversionistas, ahorita sí, perdón. El contexto, Javier. A ver. Me remito a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, artículo 31 conectado con el 32. Un tratado
y esto es un tratado, el TEMEC, se interpreta a partir del texto y el contexto. El contexto está claro en las palabras del presidente de la República. Dio marcha atrás a lo negociado, calificándolo de entreguista. Era la reforma de Peña Nieto. Y entonces, en lugar de eso, se coloca esta preservación de la soberanía legislativa mexicana. Y esto está categóricamente respaldado con las palabras del propio presidente de la República, jefe de Estado. Quiero referir nada más, si me permites, Javier, la versión histórica que apunta a la interpretación del contexto de Jesús C.A. de Curi, publicada en medios de difusión. Dice, dejar fuera al sector energético fue el problema fundamental. Ojo, dejar fuera. Paralizó la negociación por unos días. El presidente me instruyó en que era necesario dejar fuera el sector energético porque básicamente estaba confirmando la reforma energética entreguista, profundizándola. Fue muy complicado encontrar la forma de tener algo satisfactorio, pero lo logramos, con un capítulo que reafirma la soberanía de México sobre el sector. La energía está fuera del tratado. ¿Así o no? A ver. Desafortunadamente, para efectos de un panel arbitral hay dos cosas. De entrada, la pregunta, ¿quién nos lo va a resolver? Sí. Probablemente los paneles arbitrales. Donde... a ver, pero ¿se va a resolver en los paneles arbitrales de México, Estados Unidos y Canadá? Sí, es decir, si la reforma se aprueba como está, es muy probable que nuestros socios comerciales nos lleven a paneles arbitrales y se pongan todos estos elementos sobre la mesa. Ahí no van a aplicar dos cosas. Uno, no van a funcionar argumentos políticos de que hablen de la, digamos, de la intención de entregar al país, etcétera, y el saqueo del sector privado, todo eso que hemos estado escuchando en medios y en estos foros. Se van a ir a los detalles del texto legal aprobado, el texto legal que conforma el TEMEC. Y las declaraciones del doctor Seade no corresponden, no se reflejan en el texto legal aprobado. Y eso es exactamente lo que van a analizar los panelistas. Y, por lo tanto, sí nos exponemos en diversos frentes, tanto a los casos de inversionista-Estado, por casos claros de expropiación indirecta, y en esos casos en particular hay que ver no los discursos políticos, sino los precedentes que tenemos de todo el historial de casos inversionista-Estado en el TEMEC, más de 20 casos en contra de México, más o menos ganamos la mitad, perdemos la mitad, pero en todos los casos se plantean cuestiones de derecho que han sido violadas en materia de trato nacional, nación más favorecida y sobre todo expropiación indirecta. Actos de gobierno que acaban al final del día acotando y modificando digamos, el ámbito de acción del sector privado y sus derechos como inversionistas. Eso es lo que se va a analizar en estos paneles. Almudena. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que los paneles internacionales tienen que resolver una controversia con base en el texto del tratado y bueno, solamente señalo que hay un anexo, el 14b, donde se establece claramente que para verificar si hay una expropiación indirecta, y a la letra dice, se debe de verificar el impacto económico, la medida en la que se interfiere con las expectativas, pero también el carácter del acto gubernamental, su contexto y su intención. Entonces, y no solamente eso, sino que también dice que las acciones regulatorias no discriminatorias no constituyen expropiaciones indirectas, si nos remitimos al texto. Muy bien. Sí, yo ahí nada más lo que te diría, Javier, es que sin lugar a dudas la intención del acto gubernamental es claro. Y lo que hemos venido escuchando desde que se presentó la reforma es que es fundamental para el Estado frenar la participación desbocada del sector privado y que no habrá una sola indemnización para estas empresas. Esas declaraciones por parte de altos funcionarios del director general de Comisión Federal de Electricidad son material que puede ser utilizado ya en casos que presenten en contra de México. Sí. Se está diciendo que no se va a indemnizar cuando al final de todo esto, en los tratados, en el TEMEC, está claramente identificado que ante un daño de esa naturaleza, la afectación a expectativas razonables de los inversionistas y el cambio de condiciones de su inversión tienen que ser indemnizados de una manera que pueda ser transferido directamente de la tesorería de la Federación a estas empresas. Y ese es el gran riesgo que corremos. A ver, Ana, si le entras al tema, había dejado por el papel y el cargo que tú ocupas, en donde ahí viene otra gran cantidad de preguntas,
que tienen que ver, por ejemplo, primero, si tienes una opinión sobre lo que estamos platicando, y segundo, ¿están en riesgo las inversiones de las compañías canadienses y estadounidenses dentro del territorio mexicano y se violarían los compromisos adquiridos con el acuerdo del TEMEC? Empiezo por la segunda parte, por lo que ya hemos mencionado. Sí creo que se violarían los compromisos establecidos en el TEMEC y diría que cada empresa americana o canadiense tomará decisiones de negocios con base en condiciones de negocios. Y lo que quiero decir es, creo que como México tenemos que pensar que no es suficiente ser vecinos de Estados Unidos. Tenemos que preocuparnos por generar incentivos y por generar condiciones que nos hagan un socio atractivo y seguro para la inversión y un socio estratégico. Pero también tenemos que generar confianza para la inversión. Y me parece que la confianza empieza por cumplir nuestros compromisos internacionales. Históricamente, el 50% de la inversión extranjera en México viene de los Estados Unidos y yo creo que hoy estamos ante la oportunidad de decidir si queremos ser un polo que atraiga este tipo de inversiones, porque hoy las empresas cada vez más están buscando dónde pueden generar energías limpias para operar. Tienen compromisos, como decía, muy serios. En Estados Unidos ya se formó un organismo al que se han asignado 217 de las empresas más grandes con compromisos muy agresivos que quieren alcanzar incluso 10 años antes que el Acuerdo de París. Entonces, pues yo creo que la pregunta es, ¿qué país queremos ser? ¿Queremos ser el país que contribuya a la estrategia binacional que existe en materia de cambio climático? ¿Queremos tomar la decisión responsable de generar más y mejores energías y que México se convierta en un polo que pueda ser atractivo para más inversiones? ¿O queremos dificultar que haya este tipo de inversiones? Muchos inversionistas de repente se aprovechan de las condiciones del país. ¿Encuentras preocupación de parte de los inversionistas estadounidenses por lo que está haciendo la reforma eléctrica, de lo que han platicado contigo, partiendo de que muchos de ellos también tienen esta doble cara, ¿no? Hay que reconocer. ¿Qué encuentras ahí? Lo dividiría en dos. La primera parte, pues te diría que México cuenta con las leyes para hacer cumplir y que haya una cultura de legalidad, y me parece que ese es un proyecto importante que incluso desde la iniciativa privada nos corresponde no solo participar, sino apoyar y promover activamente. Y lo segundo, sí, por supuesto que hay una preocupación y por eso estamos viendo estos extrañamientos de la industria, de los congresistas. Las declaraciones de la secretaria Granholm me parecen relevantes y me parece... mi lectura es no solo su preocupación de que estaríamos incumpliendo con el TEMEC, sino de que estaríamos dejando ir una oportunidad tan grande como que México podría producir hasta 10 veces lo que necesita internamente y convertirse en una potencia a nivel regional. Bueno, a ver, ¿cómo se va a resolver el problema? O sea, a ver, pues, pregunto, doctor, ¿cómo se va a resolver cuando hay diferentes interpretaciones respecto a cuestiones tan esenciales como sería si está o no está en el TEMEC, el tema energético, si vamos a llevar a un panel de discusiones posteriores? ¿Cómo verlo? Porque, pregunto, ¿podríamos estar aprobando algo que al paso del tiempo nos mete en un problema de carácter con nuestros socios comerciales? ¿O qué alcanzan a ver? O al revés, diría, ¿no? A lo mejor ahí se abre algo que no habíamos visto, que estaba en el TEMEC y que hay otra manera de interpretarlo, ¿no? O sea, veo las dos cosas, a ver. Sí, mira, Javier, la regla de oro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, es aquella que marca que los tratados se celebran de buena fe y se cumplen de buena fe. Claro. La regla se conoce con el nombre, decía antes, de pacta sunt servanda. Los pactos deben ser respetados. El artículo 8 contiene un pacto de Canadá, Estados Unidos con México, según el cual Canadá, Estados Unidos le reconocen a México su derecho soberano de modificar su constitución en el ramo energético, no solamente hidrocarburos. Sentido lato sensu es hidrocarburos y es energía. Consecuentemente, en el capítulo 8 existe un compromiso de Canadá y Estados Unidos, pacta sunt servanda, que tiene que respetar. El sector energético está excluido del ámbito de aplicación material del TEMEC. Y eso lo tienen que entender en Canadá y Estados Unidos.
ese fue el gran cambio que logra el presidente López Obrador, ya cerrada la negociación, porque no estuvo de acuerdo con ese capítulo energético que él calificó de entreguista, porque correspondía a la visión entreguista de la reforma energética que ahora se trata de cambiar. A ver, muy en breve para que vayamos concluyendo. Sí, mira, a mí me parece que es importante regresar a algo que mencionaba Ana, la importancia de qué país queremos ser en el futuro y qué papel juega la energía. Nosotros debemos buscar hacia el futuro contar con un sistema eléctrico confiable, al mejor precio posible y, por supuesto, en línea con nuestros objetivos de desarrollo sustentable. Y en estas ya casi 3 semanas de foro de Parlamento Abierto, la CFE no ha logrado explicar de dónde va a salir el presupuesto para poder financiar, dado que se va a ocupar de la actividad de generación eléctrica y va a quedar fuera en gran parte el sector privado, cómo va a ser para invertir, para lograr esta transición energética que tanto requiere el país. Y aquí me gustaría entrar muy brevemente al tema de competitividad. Hay que pensar en la transición energética por el impacto ambiental, obviamente por la cuestión de costos de energía, que las nuevas tecnologías nos permiten bajar los costos e incrementar la competitividad, pero también pensar que las grandes empresas a nivel mundial y los países están cada vez más conscientes de la huella de carbono. Entonces tenemos una serie de tratados de libre comercio que nos dan acceso irrestricto a diversos países por no contar con aranceles, pero lo que nos vamos a enfrentar a la vuelta de la esquina en un par de años es que en muchos países, nuestros principales destinos de exportación, van a empezar a imponer impuestos sobre la huella de carbono en frontera. Eso quiere decir que no afecta nada más al sector energético, los automóviles eléctricos, electrodomésticos, productos de aeroespacial, productos químicos, todos aquellos que se produzcan con energías sucias, que enfaticen el combustóleo y el carbón en la generación eléctrica, que es lo que plantea, ese es el futuro en que vamos con esta reforma, van a estar castigados a nivel internacional. Eso tiene un impacto directo en las empresas, pero sobre todo en los empleos y en los ingresos de la población. Además de que para mantener los subsidios de las tarifas domésticas, el gobierno va a tener que subsidiarlo y eso sale del dinero de contribuyentes. Es dinero de todos los mexicanos que se podría utilizar en otros programas sociales. Yo creo que hay que verlo de manera integral. El TEMEC es una parte fundamental por la competitividad y el impacto que va a tener en nuestra capacidad de seguir siendo un país competitivo y atractivo a la inversión en el futuro. Bueno, a ver, echemos 2 preguntas más que llegaron. ¿Qué significa Almudena? Te pregunto, quisiera que abundara más en tratamiento especial. ¿Qué es lo de tratamiento especial? ¿Sí? ¿Será el trato nacional? El trato nacional. Bueno, ¿a quién quiere responder? A quien quiera responder. Bueno, yo te la lancé a ti, perdóname. No vayas a pensar que hay plan con maña. Parece que hay 2 visiones. La que de quien piensa que hay tratamiento especial, ahí viene, claro, a inversionistas privados en el marco constitucional vigente, o quien sostiene que el tratamiento especial es hacia el inversionista público, hacia la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el asunto. Ahora. Sí. Realmente lo que se establece en esta reforma es emparejar el piso de competencia y dejar claras las reglas del juego al dividir los porcentajes, y no es tanto un privilegio como tal a CFE, más bien casi parece una carga, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizar el acceso a todos los habitantes, el Estado tiene que planear el sistema, yo lo vería más bien como una carga que como un privilegio. Bueno, a ver, vamos concluyendo y les planteo lo siguiente. Los legisladores están también los legisladores están en un lío, ¿no? O sea, porque como el otro día decía un legislador que me dice, tenemos todo lo que ustedes hablaron lo tengo que poner en cristiano, decía, ¿no? O sea, porque al final esto va a ser un debate muy importante, y el Parlamento Abierto, si algo ha pretendido es eso, ¿no? A ver, discutamos como país y los legisladores y los especialistas, ustedes, qué es lo que podemos hacer. Pregunto para cerrar. Lo más importante es el ciudadano. ¿En qué se beneficia el ciudadano? Segundo, lo más importante es que el país crezca. Lo más importante es que el TEMEC no sea violado y que haya un principio y un espíritu que se ha venido manteniendo. Y lo más importante es que los inversionistas no digan, pues ya me voy porque aquí no cumple nada. A ver, hagamos una reflexión final cada uno en función de estas áreas que cada uno de ustedes trabaja y con eso cerremos, si les parece. ¿Te parece que empecemos, Raúl? Correcto, con mucho gusto, Javier. Yo concluiría, para dar pie de entrada a respuestas puntuales a esta última pregunta,
diciendo que con el señalamiento en el párrafo correspondiente del capítulo 8 del TEMEC, México se reservó la libertad soberana, el derecho, la prerrogativa soberana de introducir cambios a su Constitución, dar marcha atrás a un modelo que es definitivamente inconveniente, pernicioso para el país, derivado de la reforma energética del 2013, para dar pie, para dar cauce a un modelo sustentado en, uno, la necesidad de recuperar el principio básico de la seguridad energética del país. Necesitamos dar garantía de abastecimiento a toda la población en condiciones confiables, seguras, de calidad y a los precios más bajos posibles. Y por otro lado, se beneficia de modo directo la población, además con esta garantía de abasto para que se ejerza el derecho humano fundamental a la vida digna, porque entre otros propósitos perfectamente proyectados en la iniciativa del presidente de la República está el combate a las prácticas irregulares que se han dado en esto que se califica como mercado eléctrico mayorista, que en el fondo no lo es. No hay libre concurrencia, no hay libre competencia, hay concentraciones económicas, hay prácticas monopólicas y todo esto derivado de un sistema construido a partir de la reforma de Peña Nieto sobre la base de privilegiar los intereses privados con subsidios crecientes, con tarifas y con transferencias crecientes con cargo al presupuesto de la nación. Esto justifica, sin lugar a dudas, en términos de legitimidad constitucional y política, el por qué México hace uso de esa reserva estratégica reconocida por Canadá y Estados Unidos en el capítulo 8. Muy bien. Cerramos, Ana. Gracias, Javier. Pues yo reiteraría que me parece que lo más importante es que esta y otras conversaciones primero se basen en los documentos que existen, que están firmados y que son públicos para consulta de los legisladores y otros actores. Me parecería interesante escuchar también la opinión, como decía, de autoridades de Estados Unidos y de Canadá. Y sobre todo asegurarnos que estas conversaciones nos ayuden a avanzar en la dirección correcta, que pensamos que es energías limpias, competencia y reglas claras. Energías limpias porque es la única decisión responsable, ¿no? Y creemos que es la única forma en la que vamos a poder responder a la demanda actual y a futuro. Competencia porque pues a mayor participación en el mercado, tanto pública como privada, pues hay mejores opciones para los consumidores, hay servicios de mejor calidad, hay nuevas tecnologías y por supuesto empleos. Y yo retomaría el comentario de Almudena, sería una carga adicional para CFE. ¿Por qué darle a CFE una carga adicional cuando ya tiene compromisos importantísimos y tiene la oportunidad de mejorar la transmisión incluso? ¿Por qué dejarles a ellos toda esa carga cuando la inversión privada, como decía Ken, puede contribuir y los recursos públicos se pueden destinar a temas tan importantes que tenemos en México como salud, educación, infraestructura, seguridad, ¿no? Y finalmente el tema de certeza jurídica y de reglas claras, que es tan importante para las empresas. Me parece que la iniciativa no es clara y no da confianza. Y para la inversión un elemento fundamental es la confianza y empieza por cumplir nuestros compromisos y tomar en cuenta a nuestros socios. Entonces creo que eso no lo podemos dejar fuera de la discusión. Gracias, Ana. Adelante, Almudena. Gracias, Javier. Solo para finalizar, yo diría que el gran cambio que se está proponiendo ahora es volver a la electricidad un área estratégica. Un área estratégica con todo lo que ello implica en el sentido del artículo 27 constitucional. ¿Para qué? Para la autosuficiencia energética. Y ese es el parámetro que se seguiría y que está completamente amparado en el TEMEC, porque el tratado internacional, a pesar de llamarse tratado comercial, no solo protege intereses comerciales, sino que también protege los objetivos legítimos para el bienestar público. Muy bien, cerramos, Kenneth. Muchas gracias, Javier. Mira, yo te diría que a través de la red de tratados que hemos construido con el TEMEC, nos hemos convertido en uno de los países más atractivos en materia de producción industrial, agrícola, de agronegocios para exportación al resto del mundo. Atraemos inversión, generamos oportunidades para nuestra población en el sector exportador, generamos bienestar para el país.
No podemos ponerlo en riesgo a través de una iniciativa que viola no uno ni dos, sino diversos capítulos del tratado, como lo hemos explicado, y que puede redundar en una serie de represalias comerciales y afectación directa a los ciudadanos de nuestro país. Reduce la competencia, genera sobre todo enormes desincentivos para invertir en las energías limpias que necesitamos para los próximos 10, 20 o 30 años. Sí es válido, por supuesto, y lo está haciendo esta soberanía, tener una discusión sobre cómo fortalecer el sistema eléctrico. Hay mucho que se puede hacer, pero no es necesario hacerlo a través de una reforma constitucional que lo único que busca es, por razones políticas, darle el control total a un monopolio del Estado sobre el sistema eléctrico nacional. Debemos estar hablando sobre la estructura de las tarifas, si los subsidios como están establecidos hoy en día funcionan, cómo facilitar para que haya mayor presupuesto federal que se pueda dedicar al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Repito, no es necesario hacerlo a través de una reforma constitucional que traería unos efectos muy negativos desde el punto de vista económico para nuestro país y además violaría estos compromisos internacionales cuyos tratados nos han traído enormes beneficios para México. Muchas gracias, Kenneth.